también una maestría en economía de Vanderbilt y actualmente es candidato a doctor en actuaría en la Universidad de Anáhuac. Tiene experiencia laboral en el Banco de México FIRA, en la Secretaría de Agricultura, Secretaría de Hacienda y Mercados Derivados de México. La charla que nos va a presentar don Ernesto es un enfoque de reclamaciones contingentes pues, para calcular primas en inversiones de carreteras, autopistas. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a don Ernesto. Es un gusto tenerlo por acá, don Ernesto. No, al contrario, les agradezco mucho haber aceptado nuestra participación. Muy bien, pues comenzamos, si estás de acuerdo, doctor. De acuerdo, don Ernesto. Adelante. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Agradezco a todos su presencia y le doy las gracias al doctor José Daniel López Barrientos, ¿no? Por confiar en mí para esta parte del proyecto, ¿no? Que estamos presentando. Lo hemos titulado, como ya se ha dicho, uso de la teoría de pagos contingentes para asegurar la inversión en autopistas. El contenido lo hemos dividido en 4 partes para esta presentación, ¿sí? En estas 4 secciones, en la primera vamos a ver la introducción, muy corta por el tiempo que tenemos, ¿no? La metodología que utilizamos dos algoritmos para emular tanto el tipo americano como tipo europeo, las calibraciones que realizamos y los parámetros, y la aplicación de la teoría de opciones y en la parte de griegas para medir la sensibilidad de los pagos determinados por el modelo. Finalmente presentaremos los resultados y algo de las referencias. Y pues bueno, como ustedes saben, Black and Scholes, ¿sí? En su publicación The Pricing Options and Corporate Liabilities, desarrolló un marco teórico para encontrar los precios justos para opciones financieras, que tiempo después Merton, en la publicación The Evaluation of American Put Options, publicada en The Journal of Finance, ¿sí? Lo reformuló y lo utilizaron para encontrar el llamado pago contingente, que es la aplicación que damos en este trabajo. En este trabajo definimos el pago contingente como el precio justo a ser pagado, ¿sí? Para estimular realmente a una compañía en la construcción de una autopista, ¿sí? Si el valor de una variable, que es el número de autos o vehículos que pasan a la autopista, es menor o igual a un número preestablecido al menos 2 veces al año, medido en forma mensual, ¿no? Finalmente, estimamos la sensibilidad del pago determinado ante cambios en los principales parámetros del modelo, como lo es la barrera que se puso de autos, la barrera mínima, la volatilidad que utilizamos en el modelo o la tasa de interés. Y pues bueno, este es el problema que estamos enfrentando aquí descrito, ¿no? En este contexto, una compañía que administra una autopista se le ha ofrecido pagar una prima E si el número promedio diario de autos en la autopista toca o está por debajo al menos 2 veces al año la barrera B de autos al mes. Nosotros modelamos esta asociación como una variante de la mezcla de opciones del tipo down-out y empleamos el método de simulación de Monte Carlo, descrito ahí se me fue. Descrito en la publicación de Hingham, en la Introduction to Financial Options Valuations, en el capítulo 15, sección 2. Y con esto lo hicimos para encontrar el precio justo. Se presentan 2 algoritmos, una modalidad americana y otro para la modalidad europea. Se asume que la afluencia diaria en la autopista es la variable aleatoria que tiene una distribución definida por la siguiente expresión, ¿sí? Donde tenemos la posición, el inicio de esta variable. Tenemos que está definido por una normal, ¿sí? Con esa expresión, ¿sí? Donde al final pues tenemos este ruido aleatorio de la caminata aleatoria que estamos definiendo, ¿sí? Y
donde pues el valor medio pues está definido entre los reales, la varianza mayor de 0, ¿sí? Y este ruido pues eso tiene una distribución normal entre 0 y t, ¿no? No existe ajuste por estacionalidad en la expresión, le llamamos a esta expresión del tipo down out with double arrival. En la metodología, ¿sí? Utilizamos los desarrollos definidos por Hitham en el mismo libro que comentamos, capítulo 19 en la sección 6, para reproducir un pseudocódigo para calibrar un intervalo de confianza al 95% del precio justo de la opción de compra, la cual ya dijimos está definida como down and out con doble llegada. Para el caso de que la opción se ejerce cuando el número promedio de autos diario excede o cruza la barrera por segunda vez. Noten que en este caso asumimos que el pago se realiza un mes después de que se cumple la condición. Si existen dos ocasiones que rompe la barrera T, ¿sí? Y por lo tanto, pues la definimos con una función donde, pues si pase lo que pase, pues no hay pago, y si rebasamos esa barrera B, pues hay pago, ¿no? El primer algoritmo que les presentamos, ¿sí? El cálculo del intervalo al intervalo de confianza del 95%, ¿sí? El precio justo para la opción down out con doble llegada, ¿no? Y en nos vamos por el de pues todo o nada, asset or nothing, del tipo europeo, ¿no? Y pues bueno, vamos a describir un poquito el algoritmo. Me voy a entretener en este primer algoritmo, y ya en el segundo pues nada más vamos a decir las variaciones que tuvimos en el algoritmo, ¿no? Si revisamos paso a paso, pues para cada i, desde 1 hasta m, en la línea 3 se da un valor al inicio a un contador que nos indicará cuántas veces el promedio parcial de la SI promedio, que está esa rayita arriba, toca o rebasa la barrera B. Vean en las líneas 10 a la 12, la línea 4 a la 13 se hace una subdivisión del horizonte del tiempo t en L, intervalos equidistantes, y para cada intervalo de las líneas 5 a la 8 se calcula una trayectoria del movimiento browniano geométrico que pues ahí describieron tanto Hitham como Quesada. Luego las líneas 9 nos da la afluencia promedio parcial para esta S en la autopista, y si la afluencia promedio parcial toca o rebasa la barrera B, el contador se incrementa una unidad. Tras haber recorrido el horizonte, las líneas 14 a la 18, ¿sí? Nos da el promedio y la variancia de nuestras simulaciones. La línea 20 pues devuelve el intervalo de confianza al 95% para el valor justo de nuestro portafolio. En el segundo algoritmo, el cálculo del intervalo también de confianza al 95% del precio justo con doble llegada, asset or nothing, del tipo asiático con ejercicio americano. Aquí está el algoritmo. Pues aquí lo que deberíamos observar son como les comentaba, las diferencias, ¿sí? Entonces la diferencia entre el algoritmo anterior pues radica en el ciclo en las líneas de la 4 a la 11, donde el algoritmo es reemplazado por las líneas 5 a la 13 del algoritmo 2, y más aún este último ciclo en el que se rompe el k-ésimo periodo del horizonte. El algoritmo contempla la realización del pago exactamente al inicio del k+1 periodo, ¿no? Que lo podemos ver ahí en la línea 15 del segundo algoritmo. Y pues bueno, luego, ya que resolvimos un poco los algoritmos de cómo realizar la evaluación, pues bueno, procedimos a la calibración de los parámetros, ¿sí? Entonces nosotros dijimos que pues la distribución y la función que iba a seguir pues está descrita por esta caminata aleatoria, ¿no? Y pues tratamos de demostrar que la solución de la ecuación diferencial pues es precisamente la que seguimos, ¿sí? No me voy a entretener mucho en esto para poder abordar los resultados, ¿no? Que son la parte interesante, y pues una explicación más completa los que estén interesados en leer el documento completo, ¿no? Que hemos estado trabajando.
Entonces, pues más o menos ahí en la expresión 1, la solución de la ecuación diferencial estocástica, ¿no? Aplicando la regla de diferenciación de Ito, ¿sí? Tenemos la ecuación que ya vi que no tiene número ahí, debería ser la 3, pero bueno, sustituyendo en la 2 el diferencial, pues llegamos a la ecuación 3. De aquí sigue que integrando ambos lados, ¿sí? Obtenemos la integral que tenemos ahí de dCr entre SR, y pues usando cálculo diferencial seguimos desglosando esta ecuación 4 hasta que pues reducimos a ambos lados y obtenemos la expresión exactamente la que estamos utilizando para definir nuestro modelo. Como colorario, pues las filas, las líneas 6 y 7 del algoritmo 1 y 2 son equivalentes a la expresión 1 que estábamos considerando en el modelo, ¿sí? Y pues bueno, ya al encontrar los parámetros, pues bueno, encontramos ahí hay material de los flujos que ha tenido la autopista, ¿sí? Y los flujos proyectados también para la autopista, ¿sí? De los años 2023 al 2028, que estaba en construcción, ¿sí? Y de hecho ya la autopista ya está construida y ya tenemos acceso como a datos reales, ¿no? Entonces con esto comenzamos a estimar nuestros parámetros iniciales, ¿sí? Y algo importante que consideramos fue calibrar nuestros parámetros que encontramos tanto para la desviación estándar como para el valor medio que estamos utilizando en la autopista, pues es calibrarlo y hacerle un ajuste por el efecto de la pandemia, ¿no? Entonces, a los datos que encontramos, pues hicimos un ajuste para asumir que los datos encontrados son 33% más grandes que los que deberían de ser dada la situación de la pandemia, y realizamos dicho ajuste en los datos. Y también, pues bueno, tenemos ahí un poquito la biografía de los datos de la circulación que tiene la autopista para poder llegar y pues por una interpolación simple, comenzar a llegar y encontrar los otros datos de 2018 al 2023, ¿sí? Tratar de encontrar los datos que no estaban disponibles, ¿no? Y finalmente, pues calibramos el promedio diario de los autos en nuestro modelo y se asume una corrección al 90% por efecto de la pandemia para el 2020, porque este modelo ya lo estábamos trabajando desde antes, ¿no? Y con esto calculamos los resultados del algoritmo. Entonces llegamos ahí a la afluencia de 16,225 autos, lo que pasaba ahí para el 2020, ¿no? Ya ajustado. Y los resultados, pues bueno, encontramos al correr todos estos algoritmos, encontramos el precio justo para el instrumento, ¿sí? Que oscilaría al 95% de confidencia, de nivel de confidencia, un pago de 46,164 millones de pesos y puede llegar hasta 46,169 millones de pesos, ¿no? La probabilidad de ejercicio del 24,3% con un 95% de nivel de confianza. En el lugar anterior utilizamos 17,720, como sugerimos, esta variación en una de las secciones, ¿sí? del documento completo, y llegamos a un precio justo de 87,175 millones y con una variación que podría llegar hasta los 87,177 desde 1987. 877,164 millones hasta 87,177 millones, ¿no? Y bueno, en el análisis de sensibilidad comenzamos a jugar con los parámetros. El parámetro inicial fue considerar que rompiera la barrera de 22,500 autos, ¿sí? Y vemos ahí lo sensible que es el pago de la prima, el pago justo. Si logramos negociar al administrador de autopista a que esa barrera suba hasta los 24,500 autos, pues tendríamos ahorros en prima de 67%. Y si no logramos, si nos logra negociar, pues la prima
subiría significativamente. Si bajáramos a 20,500 autos la barrera, pues no, y tenemos incrementos de prima de 156%. En la volatilidad considerada, un factor que vimos que pues mueve significativamente la prima, ¿no? Entonces, pues si estuviéramos del lado del constructor, del administrador de la autopista, pues deberíamos de pedir que fuera actualizable, ¿no? Esta volatilidad porque cualquier variación hacia arriba o hacia abajo me produce, bueno, más bien el que estoy estimulando al administrador, pues se me reduciría en ahorros en la prima, ¿no? Entonces, si la dejo estática esta volatilidad y no la estoy negociando de que sea ajustada, pues si logramos negociar que sea ajustada, tendríamos ahorros, ¿no? Y en cuanto a la barrera, si en lugar de que la rompiera 2 veces, la rompiera una sola vez, pues nos incrementaría la prima en un 27%. En cuanto a los cambios en la tasa de interés, si pueden notar, aquí no, bueno, no están esta es la tasa de interés que consideramos en realidad fue contrario a tomar la tasa libre de riesgo por tratarse de un proyecto de inversión, tomamos la tasa de interés del precio del dinero, ¿no? A cuánto está que es la tasa de interés interbancaria llamada TIE en México. Entonces tomamos en realidad como tasa no libre de riesgo, más bien era un costo de oportunidad del dinero, por si yo voy a invertir en la autopista, la voy a administrar y voy a estar pagando un crédito por la construcción, pues bueno, estas son las variaciones. La que se consideró de arranque fue de 7.42, que es la que está en cero, el cambio de la prima, y de ahí, si vas bajando la tasa, va incrementando la prima, y si va aumentando la tasa de interés, pues el proyecto primero pues tiene variaciones positivas de incremento de la prima y luego tendríamos ahorros, ¿no? Y pues bueno, creo que terminé en el tiempo asignado. Ahí tenemos la bibliografía y tendríamos para compartirles un documento más amplio, ¿no? Donde pueden pues leer todos los cálculos y todas las consideraciones. Gracias, don Ernesto, por la presentación. Abrimos el espacio entonces para preguntas, comentarios, consultas. Por lo menos yo tengo un par, pero quisiera ver si alguien por el chat o levantando la mano tuvieran alguna duda primero. Si no, pues don Ernesto, bueno, primero felicitarlo por el trabajo. Tal vez por el tiempo de la charla, tal vez no hubo tanto espacio para que nos diera una descripción de cuál es la motivación del trabajo, ¿no? O sea, esta es una carretera que está concesionada a tanto plazo, ¿verdad? Y nos interesa porque acá en Costa Rica tenemos algunos casos de esas concesiones privadas y ha generado en Costa Rica también bastante, esto tiene una componente de opinión pública muy fuerte, ¿verdad? Porque estas carreteras concesionadas tienen algún cargo de peaje por transitar y por tanto este tema del precio justo toma relevancia. Entonces tal vez le iba a consultar si nos daba ahí un par de minutos de ubicación, ¿verdad? Sobre las características del contrato, ¿verdad? De cuál es el problema que se quiere resolver y si esta carretera se paga algún tipo de peaje y si la variable del peaje, digamos, está entonces como otra componente del contrato posterior a la definición de este precio que nos mostró. Sí, estás en lo correcto. Es una autopista real que se construyó y fue parte del estudio. Son las herramientas de negociación que utilizó. En realidad nos contrató el que contrata al administrador, ¿no?
para hacer este trabajo. Y es un tramo de autopista que pasa por la Ciudad de México en una especie de, de, de pues rodear la Ciudad de México y no cruzar la Ciudad de México para seguir en carretera, ¿sí? O ir al otro lado de la ciudad, ¿no? Sin entrar a la ciudad. Y esta autopista sí cobra peaje, es correcto, y pues el temor del administrador, del concesionario, es que no va a recuperar su dinero en el tiempo que se le está dando la concesión, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue hacer este cálculo matemático para darle un precio justo a una reserva que se tiene que hacer por esta contingencia que se pudiera seguir, que es parte de lo que estamos trabajando en el documento todavía, el tener tal vez la reserva matemática que deberían de tener del precio que se le está autorizando, ¿no? Cobrar, ¿no? Tratar de ir generando esas reservas para el pago, ¿no? Súper, ok, muy, muy, muy interesante. Ahora, con los resultados, es que siento que el intervalo de confianza del 95%, de pronto yo esperaba más volatilidad, o sea, en el monto, digamos. Sé que estamos hablando de cantidades bastante significativas de dinero, pero siento que el intervalo es como un poco corto. Y cuando después vamos a ver las sensibilidades, como usted mencionaba, sí hay saltos muy significativos eh, entre cada uno de los escalones, tanto por tasa de interés como por volatilidad. Este, Estos temas ustedes los han considerado y como en qué estado, digamos, está la investigación. Esto es parte de su proyecto de tesis doctoral es una consultoría que aparte, pensando, digamos, en si se va también a pensar en un modelo eh, eh, pues distinto al de movimiento browniano, que me parece que en este caso sí tiene algunas limitaciones, ¿verdad? Especialmente la que usted mencionó al inicio, que es la estacionalidad, ¿verdad? Definitivamente el tránsito tiene una componente estacional muy fuerte que el modelo de Black-Scholes no va a recoger. Entonces tal vez sí nos ayudaba ahí con ese par ahí de consultas. Sí, o sea, en realidad tienes razón. Cuando comenzamos a trabajar, porque primero fue determinar el precio, esta es la autopista, ¿no? Que se construyó, va de Naucalpan a Toluca, ¿no? Y sí, inició como una consultoría más bien, pero luego ya se volvió tesis doctoral, ¿no? Porque cumplió su objetivo y luego continuamos con esto. En realidad el análisis de sensibilidad fue posterior y ya fue parte de la tesis, ¿no? Ir dándole más aplicaciones a esto. Y sí, es un tema a revisar, sí, como bien lo dices, pero cuando, como en este caso, pues el histórico pues no existe, ¿no? Si es una nueva autopista, la van a construir, ¿no? Entonces, pues, y tendremos que ir observando esas variables precisamente en el tiempo. Por eso decía como parte de la negociación, yo diría, sobre todo con la sensibilidad que observamos ante el cambio en la varianza, ¿no? Que es un valor estimado, ¿no? Con el movimiento browniano, con el futuro, ¿no? Ir viendo los valores ya presentados y viendo ajustes, porque eso además se reduciría en ahorros, ¿no? De esa reserva para hacer el pago contingente, ¿no? Y obvio, la pandemia redujo la movilidad. En la Ciudad de México, en la zona conurbada hay como 8 millones de personas, ¿no? Entonces, muchos se desplazan cuando era trabajar presencial, se desplazaban de las zonas conurbadas porque es más barato vivir allá, ¿no? Más económica la vivienda, tener una casa, el agua, la luz. Entonces, prefieren viajar todos los días, ¿no? Entonces, o cada 8 días, no sé, ¿no? Pero al venir la pandemia, pues se para la autopista y pues se hizo más esencial tener este estímulo, ¿no? Al administrador de la autopista de que la terminara, ¿no?
Súper, súper. Muy bien ahí la respuesta y muy clara de mi parte. No tendría más consultas. No sé si tenemos alguna consulta en el chat o alguna mano levantada. No veo No. solo, no, parece que Ok. no. Entonces, si no, pues agradecerle nuevamente, don Ernesto, la presentación, muy interesante y pues los mejores deseos en la finalización de ese estudio doctoral de antemano. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces tenemos unos minutos de pausa mientras retomamos el programa con la siguiente charla que estaría a cargo de Paola Morales a las 4:30. Entonces, vamos a hacer una pausa, unos 3 minutos para retomar la charla, si les parece.